Bienvenida la doctora María Victoria Caicedo desde Colombia y ahora nos va a contar por dónde anda. Bienvenida María Victoria, gracias por ser parte. Hola Mao, muchas gracias por invitarme. Compartimos y aprendemos con muchísimo gusto. Qué lindo eso de aprender, qué lindo. María Victoria, contanos cómo llegaste a tu apertura mental de conocimiento, a tu apertura de buscar el bienestar, de la prevención, ¿sí? Antes de llegar al tratamiento. ¿Cómo fue tu crecimiento personal? Mao, es un camino largo. Fue un camino largo y de mucho aprendizaje. Y siempre tenemos un maestro, y mi maestro fue mi hijo. Entonces mi hijo me enseñó y me abrió la mente para poder buscar otras alternativas de tratamiento por lo que él estaba pasando. Entonces eso me hizo como despejarme de la estructura mental rígida que había aprendido en la universidad y me ha abierto a la posibilidad de que habían otras formas, otros saberes que uno podía usar también en la medicina. Te cuento que todo empieza cuando yo trabajaba en urgencias del hospital aquí en Cundinamarca, que es como la región de Bogotá, y había llegado de un turno de urgencias y había un pico respiratorio muy alto y venía de un turno largo y él empezó a tener síntomas de un crus laríngeo, que es un proceso muy agudo. Pensé que era la resaca del turno, pero finalmente a él lo veía un pediatra que hacía medicina alternativa. Me desperté y lo llamé y le conté y le dije, yo creo que está haciendo esto. Me dijo, no te angusties, tranquila, dale esto. Pues te cuento que yo le di eso con la intención de que tenía que irme con él a urgencias y en ese momento, y me llamas en 2 horas, y yo le dije, está muy mal. Me dijo, llámame en 2 horas. Entonces le empecé a dar homeopatía a las 2 horas, pero mejoró el 50% y a las otras 2 horas este niño había dejado de toser. Y yo dije, esto es mágico, esto es mágico. Él me había dicho siempre que iba en consulta, ¿por qué no te metes a esto? Tú tienes la capacidad y tienes las cualidades para hacerlo. Pero no lo había hecho porque mi estructura era para trabajar en urgencias y vivir en adrenalina. Él fue mi maestro y de ahí en adelante yo entré a estudiar homeopatía, ya había entrado a hacer esencias florales con Santiago y me fue abriendo como este camino. Y para resumirte y concretarte, luego él se pone mucho más enfermo y yo dije, fue una larga enfermedad, pero siempre que yo lo llevaba todo el mundo se aterraba porque él no hacía los efectos secundarios de todos los medicamentos. Y a Dios gracias, porque yo soy demasiado creyente de Dios y de su poder. Yo puedo decir que logramos con la ayuda de Santiago y su apoyo, logramos que él hoy sea un chico independiente, con una vida, con una profesión. Y eso me ayudó y me enseñó que había otras formas de ayudar y no repartir o renegar de la medicina tradicional, sino como un apoyo. Me sirvió también para luego con mi hermana que le dio cáncer, después pude ayudar a otras como muy cercanos que son los que te van marcando. Luego pude ayudar a mi cuñado con el apoyo de Santiago, que tenía una masa en páncreas, y afortunadamente eso te abre el panorama, te abre las posibilidades, y eso me llevó a renunciar a hacer la medicina tradicional sin olvidarla, pero apoyándome de toda la parte complementaria de la medicina, de homeopatía, de terapias, de todas las terapias alternativas que hay, de acupuntura.
Qué bueno. Y cada día me lleva a que tengo, o sea, mi afán es, o me gusta mucho saber qué otras opciones puedo ofrecerle a un paciente o a una persona que necesite mi ayuda. Ah, Por ahí llegué, Pau. hablaste de la adrenalina de la urgencia o del agudo, y todos nos hemos formado en agudo, y es muy importante porque en agudo la verdad que se necesita de la internación o de lo quirúrgico, eso es muy importante. Lo que buscamos es prevenir a largo plazo, ¿no? Y ese fue tu cambio. Y te hago una pregunta, lo agudo, esa adrenalina, qué tanto nos afecta en la salud de manera crónica? Vos me decís, venía con la adrenalina de las guardias, venía con la adrenalina del hospitalario. ¿Qué tanto nos afecta en la salud a largo plazo vivir? Porque creíamos que había que estar con adrenalina, que había que estar en alerta permanente. ¿Qué costo tiene a largo plazo nuestra salud? Gravísimo, o sea, porque es que siempre nosotros estamos o nos enseñaron que eso de salvar vidas y de estar ahí en la urgencia y en la adrenalina era eso y muchos nos vamos por ese lado. Pues te digo que yo lo pagué altísimo después de que terminé toda esta parte y, y terminé como entendiendo qué me está pasando, qué me pasa, por qué vivo tan cansada, por qué todo me duele, por qué vivo así si había hecho demasiados cambios en mi vida, porque siempre me hacía un mundo de analíticas, me hacía un mundo de cosas y no tenía nada. Entonces todo el mundo me decía, no, ese es el estrés, es que has estado muy estresada, muy estresada. Finalmente yo decido renunciar y hacer un cambio radical en mi vida y dejé las guardias, dejé los turnos, dejé el acelere y me fui con Santiago a aprender, no a trabajar. Yo digo que todos los días aprendo. Aprender de que uno puede vivir, uno puede ayudar sin estar en el estrés, en la carrera y en el afán. Empecé a entender que yo tenía que vivir en el aquí, en el ahora, tenía que hacer para mí todo lo que tenía el tiempo para poderle enseñar al paciente. Entonces, claro, el estrés te mata, te agobia, te da un mundo de síntomas que ahora, después de tantos años, logré entender de dónde era que yo había llegado a todo este malestar y este disconfort que me daba, porque se pierde, o sea, llegué a un momento en saber que esa ganas tener, de estar ahí haciendo todo y estar en todo, pero te falta algo. Y entonces, después de un largo caminar, yo dije, tengo todo, ya sé, acomodo de alimentación, acomodo de estrés, acomodo ejercicio, pero me falta algo y yo siempre no lo había pensado, nunca lo había conectado por ese lado, pero cuando me di cuenta, porque me encontré con la odontóloga y me dice, pero son cosas que uno hace en el diario vivir y tú no te das cuenta de eso que le puedes decir a una persona y te impacta tanto la vida. Me la encontré un día y ella estaba pero así en un pasillito y tenía una situación muy dura, una palabra, un abrazo, cualquier cosa de estas le debe haber dicho y ella quedó eternamente agradecida, pero pues tú no entiendes hasta dónde te llega darle un consuelo o una escucha a alguien que está sufriendo. Y ella me lo regresa, yo siempre digo, el universo, Dios, la vida te devuelve lo que tú vas haciendo. Y a mí me faltaba como para conectar todo lo que tenía, me faltaba encontrarme con la parte de espiritualidad. Y en eso conecté y yo te puedo decir que hoy soy totalmente feliz. Ahora aprendí que si uno agradece, te devuelves, que el escucha en el que sufre puede ayudar a alguien, que te gratifica, no desde el ego.
sino desde la sensación de que sin hacer mucho esfuerzo, sin hacer mucha inversión, tú puedes ayudar al otro. Y yo creo que me he vuelto muy buena escucha. Qué bueno, María Eso es Victoria. lo que yo te digo. María Victoria, y se nota, es lo que transmitís esa paz interior, esa conexión con todo lo que contás. María Victoria, en ese crecimiento, en esa apertura que tuviste hacia esta visión que nos estás contando, ¿has cometido errores? Muchos. Yo creo que todos los días. Yo creo que como humanos hacemos muchos errores y esto, pero lo importante es que uno tenga la humildad de reconocer que se equivoca o que cometiste un tropiezo sin querer. No, muchísimos, y entre las cosas que he aprendido y que todavía me falta muchísimo para seguir cultivando, es aprender a reconocer que me equivoco, que puedo atropellar, o sea, que sin querer puedo lastimar a alguien y reconocerlo y pedir perdón. Exactamente, muchísimos. En medicina he cometido muchísimos errores, en la vida diaria también, porque tengo un rasgo que soy muy perfeccionista. Entonces, eso te lleva a cometer errores, querer ser perfeccionista. Entonces, en eso trabajo todos los días. Todos los días, eso se entrena todos los días. Y como Todos seres los días. humanos cometemos errores y qué bueno escucharte eso. María Victoria, a todos los que nos están viendo y agradecemos los que nos siguen, ¿qué consejos nos podés dar? Dos cosas te voy a pedir. Para dejar de estar tan abrumados, sobre todo vos sabés muy bien que por ahí las mujeres se abruman un poco más, o sea, no es una diferencia, sino que vos nos estás contando que vos fuiste médica, fuiste mamá, esposa, ustedes son el sostén de la familia porque ustedes son lo más importante en una casa es la mujer porque es la que organiza, la que dirige la familia hacia adelante. ¿Qué consejos nos da para que esa energía, esa adrenalina del 100% de todas las personas, pero sobre todo las mujeres, no nos lleve puesta a la salud, que lo vemos tan frecuente en gente joven, ¿no? O sea, ¿qué consejos para mejorar un 10% esta semana o de acá que finalicen la serie de estos programas para ponerlo en práctica? Consejos para bajar ese estrés crónico que estamos viviendo. Mira, Mao, yo creo que dar consejos es muy difícil, pero sí yo diría que puedo dar una recomendación a quien lo pueda usar. Y lo primero es aceptarnos como somos, ¿sí? Aceptarnos como personas, como humanos, y tener la disposición y la disponibilidad de uno reconocer el error y poderlo reparar. Esa sería la primera cosa. Y la segunda, yo creo que agradecer. Para mí el agradecimiento, o sea, levantarme por la mañana, abrir mis ojos y saber que estoy viva, pues yo le agradezco a Dios porque me da la oportunidad de estar viva, de estar para mi hijo, para mi marido, para mi familia, que puedo estar donde a mí me gusta estar, que es en el trabajo, puedo ir, trabajar, divertirme. Eso es lo más importante. Y yo le diría a todas las mujeres que nos metemos en todo este mundo de roles, de ser mamá, de ser esposa, de ser trabajadora, de llevar una casa. Claro que yo casi no la llevo porque el que lleva la casa es mi esposo. Entonces, yo diría que, y en este final de vida, como muchas veces les he dicho a las mujeres, levántate por la mañana y mírate al espejo y di, qué mamacita, cómo estás hoy de linda, cómo se te luce la arruga, cómo te luce la cana, peinada o despeinada eres hermosa y acéptate como eres y con lo que eres sin querer ser uno, ese mundo de tareas que nos ponemos y darlas al máximo. Entonces yo creo que eso sería lo que yo les puedo recomendar, no aconsejar, porque eso ya es más difícil.
Pero acá en estos programas aprendemos mucho y lo ponemos en práctica. Y sobre todo, como vos decís, el aquí y el ahora. Y saber que uno depende de uno, no de las opiniones de los demás. Esto que decís del espejo, por favor, a todas las personas te levantás, sos vos, es de adentro hacia afuera. No esperar que te vengan a decir qué bien que te queda, como decías, la cana, qué bien que te queda, no sé, la ropa o lo que sea. Entonces, por favor, a poner en práctica. María Victoria, desde ya muchísimas gracias, te vamos a tener más adelante en otros programas. Gracias por ser parte, María Victoria es parte del equipo de Chivo, así que... Muchísimo gusto. Así que gracias María Victoria por ser parte de Alineados. Y bueno, seguimos con el programa y María Victoria, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Un beso.